31. Sí. Bien, vamos a empezar. Vamos a iniciar en el versículo 18. Hoy estamos estudiando capítulo 9 de Juan, del Evangelio de Juan. Estamos a muy poco, la otra semana terminamos este capítulo y hoy hemos titulado la enseñanza de esta noche, Negando el Milagro. La semana anterior titulamos la enseñanza La grandeza del milagro. Hoy nos vamos a enfocar en esta parte de la escena que nos hemos dado la tarea de seguir. El joven ciego ya está delante de los fariseos. Estamos a punto de ver la escena, o ya la vamos a leer, de ver cuando mandan a llamar a los padres para confirmar, ya como la evidencia era innegable y era abrumadora, ellos mandan a llamar a los padres para confirmar de parte de los padres que el muchacho había nacido ciego. Sí, es más o menos lo que está pasando. Y nos vamos a quedar en esa escena. Vamos a intentar llegar al 31, al versículo 31. Y vamos a ver cómo todo lo que vamos a analizar hoy, el propósito es negar la evidencia, tratar de negar la grandeza del milagro, del impacto del milagro, y vamos a ver todos los argumentos, todas las matráfulas que este grupo de fariseos va a utilizar para intentar negar el milagro. Pero la semana pasada les decía terminé diciéndoles algo que es muy importante y quiero recordárselos, y era esto, recuerden esto, sí, por la escena. No todas las personas con las que nosotros vamos a hablar nos van a decir que sí a la primera. No todas. Es más, hay una muy buena parte, una gran mayoría, que no va a responder de la forma en la que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Les dije que lo que teníamos que hacer era mantener la condición espiritual adecuada, guardar el testimonio. ¿Por qué? Porque en algún momento adelante esa persona puede ser que se devuelva, que regrese para querer profundizar en el tema, o por qué no, para tomar la decisión de entregarle su vida a Cristo. Y en ese momento, ustedes y yo tenemos que tener el corazón en la condición correcta para poder compartir el mensaje de salvación. ¿Sí? Eso fue lo que terminamos diciendo la semana anterior y quería recordárselos. Ok, con esto en mente, si quiere, leámoslo, Roger, porfa, muy rápido, leamos del 18 al 22, eso que tenemos ahí en pantalla. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron, diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Exactamente, y eso lo vamos a estudiar más adelante. ¿Por qué miedo? Ok, ellos están buscando, ¿se acuerdan? Buscando un nuevo argumento. Y no sé si les pasó, pero cuando ustedes llegaron a una reunión como estas por primera vez, yo creo que ustedes también pasaron por esta situación. ¿Cuál? Mientras estuvieron allí sentados, lo único que hacían era buscar un argumento, una razón, argumentos, detalles que cuestionar, ¿sí? ¿Para qué? Ahora, posiblemente usaron argumentos que ustedes jamás, nunca antes habían pasado por su mente. Sí, la famosa clásica pregunta, Alex, ¿y cómo hacen todos los demás para escuchar de Cristo? Ya pensando en las tribus allá en el Amazonas, o pensando en aquellas naciones que son completamente anticristianas, o personas que nunca han tenido una Biblia en la mano. ¿Cómo hacen para salvarse estas personas? La pregunta es, nunca se preocuparon en su vida de incrédulos
por los demás y ahora se convierten y se preocupan por la salvación de los otros. Pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido. Dios, ¿cómo haces para salvar a todos? No todos tienen las mismas oportunidades. ¿Sí me explico? Nos sentamos allí y empezamos a buscar este tipo de argumentos. La pregunta pareciera ser una pregunta lógica, ¿cierto? ¿Cómo hacen las personas para salvarse? Pero esa pregunta tiene, como decía un amigo, tiene jiribilla, tiene trampa. Esa pregunta tiene trampa. Es una pregunta que solo busca confundirnos. Y no solamente confundirnos nosotros, sino confundir a la persona que está hablándonos. No se olviden de la escena. Voy a tratar de, en la medida de lo posible, recordarles la escena. Este muchacho está dando testimonio y literalmente lo están acribillando. N veces le han preguntado que cómo ocurrió el milagro, ¿sí? Y él no sabe decir otra cosa porque acaba de tener la experiencia. Él no sabe decir otra cosa más que con honestidad lo que realmente sucedió. Y vimos eso al final de la semana anterior cuando les dije, tienen que concentrarse para mantener su testimonio sencillo, tal y como ocurrió. No lo exageren, no lo adornen, para que la otra persona pueda identificarse con ustedes y quizás entregarle su vida a Cristo. ¿Sí está claro? Así es que esas preguntas surgen, nos confunden y con esas preguntas tratamos de confundir a la persona que nos está hablando, que posiblemente, como este muchacho, no sabe cómo responderlas. No tiene el conocimiento, no tiene mayor preparación que qué cosa, que solo su testimonio, solo su conversión. Y eso, como ya lo vamos a ver, debe ser suficiente para cualquiera. Escuchen esto porque a veces, sobre todo algunos de ustedes que me comparten que andan tratando de hablarle a muchas personas, pero yo veo que se sienten a veces frustrados al no manejar la Biblia como quisieran manejarla. No se preocupen, la evidencia del milagro es impactante. Sus vidas cambiando es suficiente argumento, ¿sí? Para despertar la conciencia de aquellas personas con las que estamos hablando. Aunque vamos a ir aprendiendo poco a poco, sobre todo a través del discipulado, cómo responder a todas estas preguntas que nos hacen la gente. Pero, repito y confirmo, el testimonio es irrebatible. Este muchacho lo acaban de parar al frente de un congreso de lobos, para que me entiendan, ¿sí? Donde todos manejan la ley de Moisés al dedillo. Así es que este muchacho no tiene respuestas, pero sí tiene una experiencia personal, un testimonio que es irrebatible, y es lo que ustedes y yo estamos viviendo. Y eso que él está viviendo, al igual que lo estamos viviendo nosotros, no está sujeto a discusión. ¿Oyeron eso? Eso no está en cuestión, no es rebatible, no es discutible, no puede ser condenado en un juicio como lo vamos a ver en este momento. ¿Por qué? Porque la evidencia de que Dios ha cambiado nuestra vida está allí. Les decía hace unos minutos que al principio, yo empecé a tener, aún y en medio de esa ceguera de los primeros días, yo empecé a leer mi vida, a tener una lectura de mi vida, de lo que Dios estaba haciendo en mi corazón, y empecé a ubicar cosas, mi entendimiento empezó a florecer. Empecé a decir, ahora entiendo por qué esto, ahora entiendo por qué esto. Recuerdo la vez que dije, Dios, ahora entiendo por qué no más televisión. Y fue un antes y un después eso en mi vida como creyente, la televisión. Ok, así es que eso no puede ser condenado en un juicio. En este momento, ¿sí? En este momento la única opción es llamar a los padres del muchacho. Hay que comprobar si verdaderamente esto ocurrió o no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en el corazón de los fariseos? Lo que hay en el corazón de ellos es lo siguiente. Vamos a mandar a llamar a los padres, pero solo como un mero formalismo. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que no está ocurriendo nada. Lo más seguro es que Dios no existe, dicen los hombres. Lo más seguro es que nada va a cambiar, todo va a seguir igual y no hay juicio.
No hay de qué preocuparse. Eso es lo más seguro. Simplemente la vida es comamos y bebamos, porque mañana moriremos y no hay por qué preocuparse del futuro. Eso es lo que ellos están pensando. Así es que mandan a llamar a los papás, a los padres de este muchacho. ¿Por qué? Porque hay que apagar este testimonio como sea. Y entonces llaman a los padres del muchacho y vemos lo que pasó. Versículos 18 y 19. Roger, por favor. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. ¿Ven? Y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ahí está. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Presten atención porque son unos bandidos. Necesito que vuelva a leer, Roger, el 19. Presten atención. ¿Qué pueden percibir? A ver si me pueden ayudar. Dice, léelo, Roger. Y les preguntaron, ¿quiénes? Los fariseos a los padres. Sí, pero vea la forma en la que preguntan. Recuerden, desde el principio les vengo diciendo que este grupo de hombres tan especiales, los fariseos, se dirigen a Jesús como este o aquel. Nunca, en todas las implicaciones, en este caso, nunca se dirigen a Él como Jesús. ¿Se acuerdan por qué hacían esto? Ellos, pensando en ignorarlo o en menospreciar a Él, a Jesús, en menospreciar el milagro, ellos creen que con este acto, ellos van a quitarle la vista al ciego. Ellos van a hacer que el milagro pierda impacto. ¿Sí entendieron esto? ¿Sí? Y por eso siguen menospreciándolo. Pero al punto y al extremo de que no mencionan su nombre. Vean lo que dice. Dice, ¿es este vuestro hijo, y que vosotros decís que nació ciego? ¿Ven? Ustedes dicen que nació ciego. ¿Qué quiere decir? Legalmente, en términos legales, nadie los iba a poder acusar de esto. Yo dije algo que no dije. Porque ellos nunca lo dijeron. ¿Sí me explico? No, es que ustedes dicen que él nació ciego. Ellos nunca dijeron que nació ciego. Así es que legalmente nunca hubieran podido acusarlos de que dijeron algo que en realidad nunca dijeron. ¿Sí? Bueno, el que vosotros decís que nació ciego, no lo estamos diciendo nosotros. Lo están diciendo ustedes. En ningún momento, lo que intento decir es que en ningún momento aceptan la evidencia. En ningún otro momento van a reconocer la evidencia. Es más, piensan que esto, abogados, es solamente otro juicio. Un conflicto más. Que por cierto, van a ganar como han ganado muchos otros casos, pero a través de la corrupción, a través del engaño, o a través de la mentira, o a través de su habilidad para poder ganar argumentos. Ellos piensan esto. Lo que el hombre no se imagina, ahora sí, volvemos a nosotros, y vuelvo al caso de ellos, no me he salido, en realidad sigo con la historia. Lo que el hombre nunca se imagina, ¿saben qué es? Que cuando el hombre tiene el testimonio, la realidad de Dios en la vida de una persona enfrente, él se encuentra discutiendo con Dios, no con esa persona. Que contra quien realmente está argumentando es contra la verdad, y no hay argumentos contra la verdad. Cuando ustedes le hablen de Cristo a alguien, sepan que de parte de ustedes tienen la verdad y la conciencia de la otra persona. Todo está de nuestra parte. No hay argumentos contra la verdad. Claro, cuando nosotros estamos del otro lado, o cuando la persona está al otro lado, ¿de qué otro lado? Del lado de los incrédulos, estaban ¿cómo? Con los ojos cerrados. ¿Se acuerdan? El tema central de este capítulo es: Jesús vino a sacarnos de la ceguera. ¿Sí? Así es que cuando el incrédulo se mantiene en su condición, él está con los ojos cerrados. Mientras no haya vuelto a nacer, está con los ojos cerrados. Y nunca nos damos cuenta. Esa persona que rechaza a Cristo nunca se da cuenta de que sus argumentos son contra el mismo Dios. ¿Sí está claro? Y a veces son argumentos absurdos, como niños pequeños que llegan a preguntarse esto. Escuchen, la pregunta de siempre:
Alex, ¿será que solamente esta manera para salvarse existe? Cuando a ustedes, por ejemplo, Kimberly, vos, cuando a vos te digan, ¿será que solamente esa forma existe para salvarse? Ustedes le pueden decir, a ver, ¿cuál es el problema con Jesús? ¿Perdón? Creí que me estabas diciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene Jesús? ¿Cuál es el problema con Jesús? ¿Por qué otro camino? ¿En qué será? ¿Que habrá otra ruta más fácil? No sé, 10 lagartijas, 20 abdominales, 10 sentadillas y ya, nos salvamos. Y logramos ya nuestro perdón. ¿Por qué la actitud del hombre contra Jesús? ¿Nunca se han preguntado eso? Cuando vean a una persona así deshonesta, díganle, a ver, ¿cuál es el problema con Jesús? ¿Qué tiene Jesús de malo? ¿Sí? ¿Saben qué confirma ese antagonismo natural en todos los hombres? Que somos enemigos en nuestra mente de Dios. Eso es lo único que confirmamos cuando escuchamos a una persona decir esto. El hombre es enemigo de Dios en su mente. ¿Sí está claro? El hombre, lo que intento decir es que el hombre no tiene una naturaleza a favor de Dios. No existe ningún hombre. El hombre a veces, escuchen, porque esto es difícil de separar, es muy sutil la diferencia. ¿Qué sentido? En el sentido de que el hombre a veces quiere vivir bien, pero no significa esto que tenga una relación personal con Dios. ¿Han visto a los hombres cuando se desbordan de bondad y de justicia propia y ayudan a alguien? Eso nada tiene que ver con Dios. Yo acabo de decir que el hombre es enemigo en su mente de Dios. Cuando un hombre ayuda a otro, la enemistad con Dios en su mente no cambia. Sigue allí. La naturaleza del hombre a favor de Dios, o más bien contraria a Dios, se mantiene aun y cuando yo dé limosnas todos los días. No cambia en absoluto para nada. No estamos de acuerdo con el Creador y punto. Así que en esa enemistad que los hombres tienen, ellos, este grupo de fariseos, solamente está buscando argumentos. ¿Para qué? Para evitar comprometerse, evitar enfrentar la verdad y tener que nacer de nuevo. ¿Ven cómo están tratando de buscar argumentos? Ellos no quieren comprometerse, saben que es la verdad, pero no quieren comprometerse con esta verdad. Así es que en este momento tratan de destruir la evidencia otra vez, y en lugar de que la evidencia se destruya, adivinen qué pasa. La evidencia los supera y los rebasa. La semana anterior, ¿se acuerdan? Dijimos que todo esto que está ocurriendo fue planeado por Dios para salvar a ese grupo de mal encarados. ¿Se acuerdan que todos nos dividimos y buscamos partido con todos los grupos que estaban allí? Unos decían que sí, que no era posible que en un hombre actuaran estos poderes si no venía de parte de Dios, pero el auditorio estaba dividido porque otros decían que era un pecador. Y entonces todos formamos un equipo. ¿Con quiénes? Con cualquiera menos con los fariseos. Pero les di la noticia. Toda esta escena, todo había sido organizado por Dios con un objetivo: la salvación de esos malos, con los que ustedes nunca hicieron equipo. ¿Se acuerdan? Ok, los padres se presentan y entonces dan testimonio de lo que ha ocurrido. Versículos 20 al 22, Roger. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Ahí está, ya está confirmado. ¿Sí? Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él. Quiere decir, para que eso esté allí, para que la aclaración esté allí, significa que él tenía arriba ya de 30 años. ¿Se acuerdan? Se los había dicho. ¿Sí? Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado. Ahí está, el temor de todos, escuchen. Que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Exactamente. Esto es tremendo, esto es así, tremendo. Porque la pregunta es,
Nunca se han preguntado esto, doña María, ¿usted nunca se ha preguntado cuál era o sea, por qué amenazaban con la expulsión de la sinagoga? ¿Por qué era tan especial la sinagoga? O sea, ya cuando yo castigo a mis hijos, los castigo con algo que yo sé que para ellos es muy importante. Les quito algo o corrijo con algo. Pero, ¿qué sentido tenía pertenecer a la sinagoga como para que yo dijera, wow, o sea, perdí la vida porque me expulsaron de la sinagoga? Ok, se los voy a explicar. Prácticamente, escuchen esto porque esto es muy importante y es un detalle cultural. La vida de Israel, toda la vida social de Israel giraba alrededor de esta estructura religiosa llamada la sinagoga. A ver, ¿qué significa esto, Alex? Bueno, perdón, y para eso voy a aclarar algo y van a entender algo adicional. El Imperio Romano también usaba esto, que en cierta forma ellos usaban o hacían lo mismo. A ver, los enredé. Les estoy hablando de los judíos o los israelitas. ¿Por qué era tan importante? Bueno, porque toda la vida social del judío giraba alrededor de la sinagoga, pero era similar a lo que hacía el Imperio Romano con los pueblos que ellos conquistaban. ¿En qué sentido? Cuando los romanos conquistaban, obligaban a toda la sociedad conquistada a participar de todas las actividades culturales de los romanos. ¿Sí me están siguiendo? Todas estas actividades que unen a una sociedad, sobre todo a una sociedad que acaban de conquistar, los romanos los obligaban a participar de ellos. Esa era una de las razones por las cuales perseguían a los cristianos en la época. Ahora lo van a entender mejor. ¿Por qué? Porque los cristianos no querían participar de esas actividades sociales de los romanos. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque les rendían en esas actividades sociales romanas, los romanos obligaban a la sociedad conquistada a rendirle culto a un dios pagano. Y por eso los cristianos no querían participar de la unidad social. Y por eso era que los romanos pensaban que los cristianos eran unas personas antagónicas con la unidad. ¿Sí? Obtusas, no les gustaba la unidad ni les gustaba la armonía de la sociedad a los cristianos, por eso eran perseguidos. Así que para los judíos, escuchen, vuelvo a los judíos, no había nada peor que ser expulsado de la sinagoga, nada peor. ¿Por qué? Porque toda la vida social de ellos giraba alrededor de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Los matrimonios se celebraban en la sinagoga, el día de reposo se celebraba en la sinagoga, toda la vida social de los juicios se llevaban a cabo en las sinagogas. Así es que, ¿qué significaba ser expulsado de la sinagoga? Era ser expulsado de la vida social de Israel. Era exiliado, muerto de la vida social. Así es que ellos establecen esta regla, los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esa regla? Porque ellos pensaban que amenazando a la gente con expulsarlos de la vida social, iban a parar de golpe la conversión de las personas. ¿Sí está claro? Pero la gente se iba convirtiendo. Aunque ustedes van a ir viendo, ya hemos ido viendo algunos ejemplos donde estos primeros fariseos que se convierten, Nicodemo, José de Arimatea, todos ellos no tenían el valor al principio para confesar abiertamente que Jesús era el Mesías o que Jesús era Dios. Y aquí lo que está en discusión no es, escuchen, nunca ha sido el origen del milagro. No está en discusión eso. Aquí lo que está en discusión es la deidad de Cristo. Si Él es Dios o no es Dios. Eso es en realidad lo que está en discusión. ¿Quién es este hombre? Y entonces empiezan las discusiones, es esto, es lo otro, y a través de toda la historia nos vamos a ir encontrando los mismos argumentos de siempre acerca de quién es Jesús, si Él es o no lo que decía ser. Ahora, no sé quiénes, si no lo hacen, no lo hagan solo porque yo lo voy a decir, pero está de moda ya desde hace algunos años, Está de moda ya desde hace algunos años
una corriente destructiva del cristianismo. ¿Sí? ¿Saben que todas las corrientes destructivas del cristianismo siempre vienen disfrazadas de la misma forma? Esta corriente destructiva se disfraza de forma científica. ¿Sí? Siempre ha tomado esta corriente que destruye o intenta destruir el verdadero cristianismo, siempre se ha disfrazado de forma científica. Entonces, ¿qué significa eso, Alex? Que aparecen canales como Nat Geo, National Geographic, ¿nunca lo han visto? No lo vean. Constantemente estos programas están sacando argumentos, documentales con argumentos que se escribieron allá por el siglo 3 o 4 después de Cristo, 400 años después de que Jesús murió. Son los famosos evangelios apócrifos, ¿los han oído? O las cartas apócrifas, todos estos documentos que describen a Jesús con descripciones completamente opuestas a las que presenta la Biblia. Con novia, con un amante, con esto, con lo otro. O sea, la idea es tratar de hacer ver a Jesús como un hombre y no como Dios. ¿Sí está claro? Ok, ¿qué vamos a hacer con estos argumentos? ¿Qué vamos a hacer con Nat Geo? ¡Qué barbaridad! ¿Qué vamos a hacer con todo esto que se dice? Bueno, finalmente, tratemos de volver a la historia. El testimonio que ustedes y yo tenemos, esto es una evidencia contundente. A ver si me entendieron. Una evidencia, Alex, ¿qué tiene que ver Nat Geo y que todo este enredo que acabas de hacer? Hasta yo me confundí. ¿Qué tiene que ver todo esto? Lo que Dios está haciendo en sus vidas es una evidencia, es la evidencia de que Él es real. ¿Sí? Pero les podría decir 10 cosas acerca de ese testimonio que Dios está desarrollando en sus vidas. ¿Es la evidencia de qué? Es la evidencia de que primero Jesús es lo que dijo que era. No sé si saben, no existe, escuchen, no existe un hombre, esto es una supernota, no existe un hombre sobre la tierra, en toda la historia de la humanidad, que haya dicho siquiera el 10% de lo que Jesús dijo de sí mismo. No existe, ni Mahoma, ni Buda, ni Krishna, ni el que ustedes quieran. Ninguno dijo ser el Hijo de Dios, ninguno dijo ser Dios. Así es que ver sus vidas delante de sus propios ojos cambiando es la evidencia de que Jesús de que Jesús es lo que dijo que era. Él dijo que era Dios. Es la evidencia de que nuestros pecados, sin duda alguna, fueron perdonados. Si sus pecados no hubieran sido perdonados, ustedes no hubieran cambiado. Jesús no habría vencido el pecado y a la muerte. Estaríamos en nuestros delitos y pecados todavía y viviendo todavía siendo esclavos de lo que antes éramos esclavos. Así es que esta es también la evidencia de que hemos sido perdonados. Es la evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios. Es la evidencia de que Dios nos ama. Vea la evidencia de todo lo que significa. Es la evidencia de que tenemos una relación o una comunión íntima con Dios. Es la evidencia de que Dios está usando nuestras vidas. Es la evidencia de que Dios busca. Lástima, no está Silvita. Es la evidencia de que Dios está buscando y quiere establecer una relación personal con todos los hombres. ¿Sí? Esa es la evidencia que ustedes y yo tenemos. Solo esto que acabo de explicarles es la conclusión a la que yo llego solamente al ver cambiar mi vida. ¿Sí? No pierdan de vista eso. Así es que vamos a escuchar, ustedes y yo vamos a escuchar muchas cosas acerca de Jesucristo y siempre va a estar allí en tela de juicio la persona de Jesucristo. Escuchen, no es hasta que nosotros decidimos creer, como todos los que estamos aquí ya lo hicimos, no es hasta que nosotros decidimos aceptar ¿qué, Alex? ¿Qué es lo que yo tengo que aceptar para que la realidad de Dios se haga real en mi vida? Bueno, yo tengo que aceptar que Él es lo que dice ser. Yo tengo que aceptar que
que que lo que Él dijo que hizo, lo hizo. Y tengo que aceptar que lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer. Esa es la forma. O lo que Él dice que quiere hacer es lo que va a hacer en nosotros. Cuando yo acepto esto, vuelvo y repito, lo que Él dice ser, lo que Él dice que hizo y lo que Él dice que va a hacer una vez que está en el corazón. Cuando yo acepto estas tres cosas, entonces es cuando el hombre descubre que Él es Dios. No cuando le responden 100 preguntas. Y ahora sí, ya me respondiste todas las dudas que tenía, ahora sí le traigo mi vida a Cristo. No, Dios no está en cuestión, es el hombre el que está en cuestión. ¿Sí? Así es que al momento en que ustedes y yo tomamos la decisión de invitar a Cristo al corazón, esto no está tan claro. ¿Qué es lo que Él representa? Pero llega un momento muy especial en la vida de todos los hombres. ¿Cuándo, Alex? Cuando todos ustedes y yo descubrimos que ese ser que ahora está en el corazón efectivamente es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes empiezan a darse cuenta de algo maravilloso. Escuchen, vuelvo a la pregunta, porque yo sé que a veces se nos olvida. ¿Cuándo descubrí yo que Cristo era Dios? Bueno, a partir del momento en que lo invité a mi corazón, pero específicamente ¿cuándo? Bueno, cuando yo empecé a ver cambiar todas aquellas cosas que para mí eran imposibles de cambiar. Y cuando Él empezó a transformar, es más, cuando yo empecé a ver mi vida llena de paz, llena de gozo, llena de fe y todas estas cosas que brotan de nuestra relación con Él y que que empiezan a ser parte de nuestra experiencia, a partir de ese momento yo descubro que Él es lo que dijo que era, Dios. ¿Sí está claro? Y empieza Dios a construir esta enorme evidencia en nuestro corazón. Alguien me decía, hablé con algunos de ustedes hace unos días y me expresaban este temor a hablar de Jesús. Y temor para hablar de Jesús, escuchen, el temor siempre va a haber. Temor para hablar de Cristo siempre ha existido. Miedo a la hora de hablar de Él siempre ha existido. Yo tengo que decirles algo. Cada vez es menos. La premura, la urgencia de llevar este mensaje a las personas es cada vez mayor. Y esa premura, esa urgencia apaga ese temor. ¿Sí? Pero siempre hay temor. ¿Por qué? Porque pensamos que vamos a perder algo. Ustedes y yo cometemos el error de pensar que algo vamos a perder si nos identificamos con Él. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes se identifican con Cristo, a partir de ese momento, nadie los va a volver a ver igual. Yo, en esta actividad que tengo con los chicos entre semana, los llevo a un deporte, me siento con mi Biblia ahí en la gradería. Antes se me sentaban muchas personas alrededor, hoy ya no se me sienta nadie. Tengo 10 metros a la redonda donde nadie se me sienta. Increíblemente, me ven con una Biblia y parece que tengo lepra. Todos me saludan de largo, así ya yo me doy cuenta cuando no quieren hablar conmigo. Ya yo lo identifiqué. Nadie te va a volver a ver igual. ¿Sí? Cuando ustedes se identifiquen con Cristo, la gente va a empezar a vernos como lo que ustedes han dicho ser, ¿qué? Un testimonio, una evidencia de la realidad de Dios. Ustedes, cada uno de ustedes son una evidencia, son testimonio de lo que Dios está haciendo. El miedo siempre va a existir. Alex, ¿has tenido miedo? Sí. Si yo les dijera que no he tenido miedo a la hora de hablar de Cristo, les miento. Por momentos me ha dado temor y por momentos me ha dado vergüenza. La pregunta de siempre, ¿qué va a pensar esa persona de mí? Lo que ustedes quieran, lo que ustedes se quieran imaginar, pero ¿saben qué? Cuando esto ocurre, la mayor parte de las veces procuro decirle a Dios esto siempre. O trato de darle la oportunidad a Dios de hacer esto. ¿Qué?
que el conocimiento del destino eterno de esas personas sea más fuerte que lo que yo pueda pensar que alguien va a pensar de mí, que la vergüenza o lo que puedan pensar las personas que nos rodean. A veces, escuchen, porque esto es triste, a veces le pedimos a Dios más oportunidades, pero las que tenemos no las aprovechamos. ¿Sí está claro? A veces estamos esperando tiempos mejores para poder hablar de Jesucristo cuando los que tenemos no los aprovechamos. Ok, así es que ser expulsado de la sinagoga, volvamos a la historia, definitivamente era un grave problema, pero nada, escuchen muchachos, nada es comparable con la retribución de vivir para Cristo. Lo que ustedes van a perder al hablar de Cristo no es ni siquiera comparable con lo que van a ganar al hablar de Cristo. Todos los que creyeron, todos un día tomamos la decisión de entregarle a Él nuestras vidas y ahora sí hablar sin penas. Y gracias a Dios, ahora sí les pido que por favor traten de recordarse de quién fue la persona que les habló. ¿Por qué? ¿Por qué este ejercicio es bueno? Porque gracias a Dios por la fidelidad. ¿Ustedes se imaginan que esa persona le hubiera dado vergüenza o temor a hablarles a ustedes? Ustedes no estarían aquí. Ninguno de ustedes estaría aquí si a esa persona a la que Dios le dio fidelidad, aquellos que no tuvieron temor, aquellos que Dios, gracias a Dios por aquellos que Dios pudo impulsar y llenar. Porque dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que cuando ustedes tengan temor o pase por la mente el temor, díganle a esa persona que está en el corazón que los llene de fortaleza. Solamente díganle eso. Dios, dame la fortaleza y el valor para hablar de Cristo. Y se las va a dar. 23 al 24, Roma. Por eso dijeron sus padres: ¿qué edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Exacto. Entonces sus papás aquí ya dijeron que sí, acaban de confirmar que sí era ciego. Y ya oímos todo esto, vuelven a usar el argumento, un argumento muy fuerte. En este momento usan un argumento muy fuerte. ¿Han oído hablar del concepto de conjura? ¿Sí? Una conjura. Esto da gloria a Dios. Esta amenaza, este acuerdo entre todo este grupo para presionarlo es una conjura. ¿Sí está claro? Da gloria a Dios. O sea, no se te ocurra seguir mintiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos siguen en la posición de que finalmente Jesús no ha hecho este milagro. Todavía están aferrados a esto. Y entonces lo obligan a decirle: da gloria a Dios en este instante. Y lo ponen contra la pared. Es decir, esto es lo que le están diciendo: una mentira más, ciego, una mentira más y te vas a meter en problemas legales. Te vamos a expulsar. 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Exacto. Y aquí está el testimonio que siempre debemos mantener. ¿Se acuerdan? Lo hemos venido viendo ya en semanas anteriores. Yo les puedo decir, a lo largo de todos estos años, yo he aprendido muchos detalles acerca de la Biblia. Ustedes van a ir aprendiendo muchas cosas acerca de la Biblia, pero el verdadero testimonio es el que Dios, es todo lo que Dios está haciendo en ustedes. Ese es el verdadero testimonio. Les decía que ustedes van a ir aprendiendo muchas cosas acerca de la Biblia, pero nada es igual, nada se compara al testimonio que Dios ha dado a cada uno a la hora en que Él entra al corazón. Esta es la verdadera evidencia. No pierdan de vista la escena, por favor. Ustedes siempre van a escuchar argumentos, pero la realidad de lo que Él está haciendo en nuestras vidas es demasiado contundente.
Y este hombre dijo, no sé si es esto o es lo otro. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. En este momento, o este es el momento, en el que nosotros invitamos a Cristo al corazón y empezamos nosotros a tener la evidencia en nuestras vidas. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros tenemos siempre que argumentar. Recuerden esto, porfa. El muchacho nunca argumentó. Este muchacho solamente dio testimonio. ¿Sí está claro? Era innegable lo que estaba ocurriendo en su vida. Él no solamente recibió la vista física, sino que empezó a ver más allá su vida. ¿Sí? Una vista espiritual. 26 y 27, Roger. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Otra vez, ¿ven que otra vez insisten con el argumento? Él les respondió, ya os lo he dicho. O sea, qué majaderos, qué necios, ya se los he dicho. ¿Qué es? ¿Por qué no ha querido oír? ¿Qué dice? Y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Otra vez. Y ahora escuchen esto. ¿Queréis qué? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Cuando ya no hay argumentos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan este detalle? Cuando ya no hay argumentos, fíjense bien en esto. Lo que Cristo usó, lo más impactante de la vida de este muchacho, lo que él usó de manera más profunda, fue la sencillez del ciego, la sencillez de su corazón, fue la honestidad del corazón. Él nunca entró en argumentos. No se me distraiga, Grady, no se me distraiga. Me ha costado tenerlo ahí concentrado. Entonces, repito, el muchacho nunca empezó a argumentar. Ahora les pregunto, tenía unas horas o unos días, ¿qué argumentos iba a usar si no sabía nada? ¿Sí está claro? No los tenía. Él siempre partió del hecho de que simplemente estaba dando testimonio de lo que estaba ocurriendo en su vida. ¿Sí? Y además se dio cuenta de que esto, ahora sí, él se da cuenta de que eso no está en discusión ni puede ser juzgado. Así que todas las preguntas eran para destruir la evidencia que comprometía a este grupo de hombres. ¿En qué sentido los comprometía? Si ellos no logran decir que aquel milagro es un fiasco, entonces ellos se van a ver comprometidos a convertirse. Si ellos no logran demostrar que aquello es una mentira o un montaje, ellos van a tener que entregarle su vida a Cristo. Ellos van a tener que reconocer que ese hombre era Jesús, el Mesías, el Cristo. Así es que cuando ustedes y yo hablamos de Jesucristo, algunas personas nos dicen, ¿se acuerdan cuál es la normal? Lo voy a pensar. A mí me han dicho, no, Alex, lo voy a pensar, déjame pensarlo. ¿Saben por qué responden así? ¿Saben por qué siempre salen con esto? Porque no ven de qué otra forma deshacerse del compromiso. La verdad es tan contundente delante de ellos que no saben qué otro argumento usar para evitar el compromiso. Si no, déjame pensar, lo voy a pensar. Otras personas piden tiempo, pero las personas no se dan cuenta. Ahora, les voy a aclarar algo. Escuchen. Aunque las personas no entiendan la trascendencia de la decisión que están rechazando, no dejan de ser responsables. Siguen siendo responsables aunque ellos no lo entiendan. Eso tiene que quedar muy claro. ¿Oyeron? Sí son responsables, pero no son conscientes de la decisión que están tomando o que están dejando de tomar. La trascendencia eterna. Hace unos días escuchaba de una persona y decía, hablando de la temporalidad de la vida y del tiempo. ¿Sí saben que el tiempo solamente existe en esta dimensión? El tiempo en el único lugar del universo que existe es en este lugar. Si lo pudiéramos ver de alguna forma, la eternidad nos está esperando ahí al otro lado, a todos los hombres. Cuando esto llamado tiempo se termine, entramos en la otra dimensión llamada eternidad y será para siempre. Estos hombres no saben que la decisión tiene una trascendencia eterna. Ahora, por otro lado,
No hay nada igual que estar, ahora sí, creyentes, esto es para nosotros, escuchen, no hay nada igual que estar en esta parte identificándonos con el joven ciego, plenamente con el joven ciego. Porque al escuchar esta enseñanza es muy importante que ustedes examinen sus vidas. Y aquí sí los voy a regañar. No, mentira. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué tenemos que identificarnos con el joven ciego? La pregunta es, hasta este punto de la historia, ¿hay alguna duda de que este muchacho tiene el testimonio de Dios en sí mismo? ¿Hay alguna duda de eso? Ninguna duda. La pregunta es, ustedes, ahora sí ustedes, ¿tienen ustedes el testimonio de Dios en ustedes mismos? ¿Tienen ustedes el testimonio de Dios en ustedes mismos? ¿Qué es lo que intento decir? ¿Ha cambiado Dios sus vidas? ¿Lo ha hecho? ¿Ya volvieron a nacer? Sí, supongo que todos han vuelto a nacer. Pero quizás algunos de ustedes están comenzando a dar sus primeros pasos, están apenas logrando abrir sus ojos a esta nueva vida, están apenas empezando a ver cómo cambia todo, cómo está empezando a prosperar esta relación con Dios. Y si ustedes ya empezaron esta relación con Dios, espero que sepan que Dios está trabajando en sus vidas. ¿Oyeron? Quizás, ahora sí, esto es cierto, quizás hasta el día de hoy Dios no ha hecho todo lo que ustedes esperan que ya tenía que haber hecho. Quizás es así, pero sí hay un testimonio en sus vidas, ¿oyeron? Así es que al escuchar esta enseñanza tiene un doble propósito. Primero, examinar mi propia vida, buscando ese testimonio de Dios. ¿Sí está claro? La pregunta es, ¿he vuelto a nacer? Si la respuesta es sí, sí he vuelto a nacer, entonces tengo que afirmarme en el segundo propósito de esta enseñanza. Vuelvo a repetir porque sé que no me prestaron atención. El primer propósito de esta enseñanza tiene un doble propósito. Primero es examinar mi vida y confirmar que el testimonio de Dios en mi vida es una realidad. Si no, tengo que preocuparme. ¿Sí está claro? Ese es el primero. Y si sí es así y hay un testimonio de Dios en mi vida, entonces el segundo propósito, adivinen cuál es: compartir ese testimonio con todos los que ustedes puedan. ¿Oyeron? Con todos los que nos rodean. No todas las personas van a responder, pero no debemos perder ninguna sola oportunidad. Estamos viviendo un tiempo especial. ¿Sí sabían eso? Espero que sí. Es un tiempo muy especial el que estamos viviendo, el que nos tocó vivir. La sociedad como nunca, esta sociedad como nunca, ha visto minados. Hace 3, 4 días, no sé si se dieron cuenta, Disney demandó al gobernador de Los Ángeles, de la Florida, porque este muchacho desde el principio se opuso a estos programas que promueven todas estas cosas LGTBI en las escuelas de la Florida. Y cuando él se opone, Disney no estuvo de acuerdo con esto, porque Disney está promoviendo esto a como haya lugar. Y entonces entonces el gobernador la emprende contra Disney, ¿sí? Y entonces finalmente, después de algunos años de estar discutiendo ellos dos, Disney demanda por una cantidad enorme de dinero a este hombre, salud. Y en eso está hoy toda la... fue Camila. Yo creí que había sido Claudio. No, pero Claudio sí estornudó, ¿verdad? Ah, ¿ves? Es que se asustó Cami, ya. Entonces, les decía que hoy como nunca vemos a la sociedad, todos los cimientos de la sociedad como Dios la construyó,
destruidos, especialmente los cimientos de la familia, como Dios la concibió. Todo está siendo minado. Si ustedes supieran cuáles son los propósitos de la Agenda 2030 en cuanto a la moral de la sociedad de ese tiempo, es asqueroso, es innombrable. No puedo nombrar el propósito que ellos tienen con eso. Es una cosa terrible. Así es que cuando las personas ven destruidas la familia y todo lo que la familia representa, entonces es normal que las personas empiecen a preguntarse: ¿qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene la existencia? Cuando los fundamentos son destruidos, yo quedo en el aire y entro en dudas y empiezo a cuestionar qué sentido tiene la vida. Así es que aprovechemos esta lección, llenémonos de valor, pidámosle sabiduría a Dios, no nos metamos en discusiones inútiles, no hablemos de cosas que no entendemos, por lo menos no todavía, solo compartamos con la gente que necesita escuchar este mensaje, la realidad de lo que ustedes están viviendo hoy en sus vidas. ¿Cómo es que ustedes están enfrentando hoy sus retos y sus desafíos? Porque hay gente allá afuera que no sabe cómo hacerlo, no tiene los recursos, no tiene a quién acudir. ¿Está claro? Desde luego, en los planes de estos fariseos no estaba el hacerse sus discípulos. Dice: ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? No estaba en sus planes. Cuando Él les dijo: ¿se quieren hacer sus discípulos? ¿Por qué se los dijo? Porque Él vio que tenían un gran interés. El cieguito les dijo, bueno, el que ya no era ciego, les dijo: veo que tienen un gran interés. Así es que cuando se destruyen los argumentos, no queda otra cosa más que, ¿se acuerdan? Que insultar. Eso es lo que queda. Y entonces vamos a empezar a ver a la gente y a escuchar a la gente hablando mal de nosotros, solo porque hemos decidido vivir para Cristo. Como decía un predicador de los primeros siglos del cristianismo, decía doña Mari, o si no lo ha leído, decía: bendita maldición ser identificado con Jesucristo, porque a veces parece convertirse en una maldición. ¿Sí? Ok, versículos 28 y 29. Roger. Ay, tengo que correr. Y le injuriaron, ya no quedaba otra cosa. ¿Sí? Ya no habían argumentos, entonces lo que queda es el insulto. Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. ¿Ven? Ese. ¿Vieron otra vez? Respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Nunca hablaron de él de una manera adecuada. Siempre fue ese. Además, empiezan a darle impresión, o tratan de darle impresión de que es cualquier hombre ese. ¿De dónde vendrá esta persona? Desmeritando para no comprometerse con la verdad. Otra vez, 30 al 31, Roger, logré llegar. Vamos. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. ¿No les sorprende esto? ¿Ven que él no argumenta? Él solamente se basa en lo que está ocurriendo. El testimonio de su vida: a mí me abrió los ojos, es lo único que yo les puedo decir. No sé decirles otra cosa, argumentar otra cosa. Ahora veo, es más, sigo viendo, continúo viendo. Sí, Rob. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ok, esto es ya una duda de siempre. Quiero aclarar algo con este detalle. ¿Cuál? El que dice: Dios no oye a los pecadores. Necesito aclarar esto antes de seguir, y creo que con esto voy a terminar. Dios sí oye a los pecadores. Voy a explicar esto. Quiero aclarar que Dios sí oye a los pecadores, pero no oye a los pecadores que quieren mantenerse viviendo mal. ¿Vieron la diferencia? ¿Sí? Ok, explico. Oye a todos los pecadores hartos de su camino. Cuando el pecador llegó a un punto donde ya está harto de su propio camino y se dirige a Dios y le dice: Dios, yo necesito que arregles mi vida, a ese oye, pero no oye a otro. Ahora, no necesariamente
Y cuando la Biblia habla del pecador, no necesariamente estamos hablando de una persona que vive cosas equivocadas o muy equivocadas. No, yo estoy hablando de una persona con un comportamiento sencillo, normal, el de diario. Pero es que ese comportamiento de diario ni siquiera nos permite llevarnos bien con nosotros mismos y mucho menos con los demás. ¿Sí? Este pasaje no está hablando de alguien que vive con la completa oscuridad o las completas tinieblas. ¿Sí? Dios oye al hombre que harto de su camino, a la hora en que este hombre que ya está harto de su camino, escucha esta propuesta de una nueva creación e invita a Jesús a su corazón, la persona responde a este mensaje y acepta este mensaje, entonces Dios oye a esa persona. Todos ustedes y yo somos testigos de que Dios sí escuchó nuestra oración, la oración de salvación. ¿Sí está claro? Ok, pero Dios, repito, no oye a la persona que insiste en vivir mal y que insiste y quiere caminar mal. Ahí sí es verdad que Dios no oye al pecador. ¿Sí está claro eso, verdad? Así es que avancemos. Acusando a Cristo de pecado, hay algo aquí maravilloso que no se ve superficialmente. Escuchen, esto a mí me sorprendió cuando lo entendí. Este muchacho revela, mientras están acusando a Jesús de ser un pecador, este muchacho revela que el milagro ocurrió o fue respuesta de una oración. Cuando ustedes leen el pasaje no ven esto, porque no se nota fácilmente. Pareciera en la escena que Jesús escupió, hizo lodo, lo puso, el muchacho se fue al estanque y regresó viendo. Pareciera que solamente ocurrió esto, pero no fue así. Descubrimos que en el momento en que este joven da más detalles de lo que ocurrió, nos confirma, escuchen porque esto es asombroso, nos confirma este muchacho que Jesús volvió a ver al cielo. Jesús vuelve a ver al cielo y le pide a Dios Padre que sane a este joven, que llevara a cabo este milagro. Le pidió a Dios que trabajara en su vida a través de la vida de él. ¿Sí está claro? Alex, ahora sí que la volaste. ¿Cómo sabes eso? Porque el muchacho dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Quiere decir que Jesús volvió a ver el cielo e hizo una oración, pidiendo por la sanidad del cielo. Y Dios escuchó a ese que ellos decían que era un pecador. ¿Sí está claro? Ok. Les iba a hablar de un detalle de este muchacho Justin Bieber, pero ya no tengo el tiempo que quiero y prefiero enfocarme en otro detalle. A ver, permítanme a ver si puedo. Les iba a hablar de él, en otro momento se los comparto, pero ¿por qué les iba a hablar de él? Porque con este ejemplo les iba a decir que Dios está trabajando en todos los lugares, en todos los niveles y en todas las personas. La realidad de Dios sigue estando allí presente en todas las esferas de la vida. Dios está trabajando en todas las partes del mundo. Dios está tocando corazones y confirmando una verdad que es fundamental en la vida de ustedes y en la mía. ¿Cuál? La verdad de que tenemos que depender de Dios. Yo no sé ustedes, pero sí me da tiempo. No sé ustedes si estarán preocupados por este país. Nosotros, mi esposa y yo, oramos casi a diario por este país, porque estamos en una situación donde en cualquier momento se muere alguien, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes y yo tenemos que orar. Escuchen, lástima que hoy vinieron tan pocos, pero tenemos que orar mucho por los gobernantes. Ustedes esto ya lo saben. Pero quiero con este comentario, este es como un breviario político. Quiero que piensen en esto. Ustedes y yo no nos imaginamos lo que todos estos hombres están teniendo que enfrentar.
Yo sé que algunos de ellos pueden ser capaces, inteligentes, preparados, con herramientas, un mejor equipo, pero al final de cuentas los problemas de la vida no están en manos del hombre resolverlos, ¿sí? Y eso tiene que estar claro. El hombre no es capaz de sacar adelante su vida, el hombre necesita a Dios. Así es que, si ustedes quieren hacer algo por su país, esta es la invitación. Por favor, no se quejen, ¿sí? Yo les aconsejo que antes de levantar una queja llena de amargura y resentimiento, oren por el presidente, oren por el gobernante, todos los días si pueden. ¿Oyeron? Ustedes me pueden decir que hay muchas cosas que criticar. Sí, es cierto, posiblemente sí. Criticables somos todos. Todos somos criticables, pero ¿saben qué? A nadie le ayudan las críticas. A nadie. A quien critica, escuche porque esto es un principio bíblico. A quien critica, le hace daño criticar. ¿Oyeron? Y al que es criticado, no le produce ningún beneficio la crítica. ¿Lo entendieron? No critiquen, les hace daño. Y al que critican, no le produce ningún beneficio. Pero si ustedes se ponen a orar, entonces, por ejemplo, lo que yo hago, yo me siento a la mesa con la familia y a la cena, vamos a cenar, y entonces cuando vamos a comer, ustedes pueden como añadir en esa oración, como añaden condimento a la comida, añadir un detalle por sus gobernantes. ¿En qué sentido? Si ustedes no oran, tienen que aguantarse lo que está ocurriendo. Voy a decirlo así tal cual. Si ustedes no oran, tienen que aguantarse. Si ustedes no oran, no tienen derecho a criticar. No critiquen. ¿Para qué critican si no intervienen? ¿Cuál es la forma en la que intervenimos? Intervenimos a través de la oración. ¿Sí está claro? En vez de criticar, yo voy a intervenir. Ustedes me dirán, Alex, solo orando es suficiente orar. Con eso yo intervengo. Cuando yo oro, yo intervengo y Dios se acerca, Dios interviene. Cuando oramos, Dios interviene. Y entonces yo le puedo decir a Dios, ahí en la mesa, Dios, hay esta situación, este reto, este desafío en nuestro país, así es que necesitamos que intervengas. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿Que ellos no tienen esposas e hijos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que ellos son seres diferentes que no tienen problemas como los tienen ustedes y nosotros y yo? Son exactamente iguales. Es más, a ellos se les va el sueño también, como a ustedes y a mí. Es más, hay muchas circunstancias en las que ellos no saben qué hacer, al igual que ustedes y yo. ¿Sí? Así es que son hombres como ustedes y yo que necesitan que oremos por ellos, y esto va a traer grandes beneficios para ellos y grandes beneficios para nosotros. Bueno, ese fue el breviario político de hoy. Ok, entonces, termino diciéndoles esto. Este capítulo, estamos aprendiendo muchas cosas de este capítulo, pero el tema principal entonces, ¿cuál era? Voy a hacer un resumen para terminar esta noche. ¿Cuál era el tema principal? Nuestra ceguera. Ese es el tema principal. Lo primero que tenemos que hacer es abandonar la ceguera por completo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nacemos de nuevo. Cuando ustedes y yo nacemos de nuevo, si ustedes ya nacieron de nuevo, si ya invitaron a Jesús al corazón, ustedes ya están viendo. ¿Sí está claro? Aunque no entendamos todo, eso sí. Todo este pasaje habla, entonces, primero, de la forma en cómo Dios nos devuelve la vista. ¿Cómo? A través del nuevo nacimiento. Luego, ¿sí? No pierdan de vista la vida del muchacho, la historia del muchacho, porque la estoy comparando con la nuestra. Repito, este pasaje habla primero de la forma en la que Dios nos devuelve la vista. ¿Qué hizo primero con el ciego? Devolverle la vista. ¿Sí? Luego que nos devuelve la vista, nos hace entender algo, que los 30 años de vida miserable de este ciego, ¿se acuerdan? Los problemas que vivimos, que provocaron quejas, lamentos, tristezas,
todos aquellos ayes y todos esos dolores, cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, Dios quiere que todo eso termine. ¿Sí? ¿Sí? Eso es lo segundo. Las dificultades, intento decir que todas estas dificultades que ustedes y yo vivieron, nos prepararon el corazón para el día en que Dios tocó a la puerta, para que ese día pudiéramos invitarlo al corazón. Y ahora que está allí, por favor, ya no se quejen, no lo hagan. ¿Sí? Dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que sucedió en el caso de los 30 años de ceguera contribuyó para que él tuviera la oportunidad de escuchar el mensaje. Y no solo la oportunidad de escuchar, sino la oportunidad de invitar a Cristo al corazón, al igual que ustedes y al igual que yo. Esto es algo que hay que aceptar. Les dije, ¿se acuerdan? Cuando Dios puso aliento de vida en el hombre, eso fue un acto soberano de Dios. Pero invitar a Jesús al corazón es un acto a través del cual interviene la voluntad del hombre. ¿Sí está claro? Recuerdo, bueno, no me voy a desviar para lograr terminar las cosas. Ok, les pregunto, ¿cuánto tiempo tienen ustedes de haber entregado su vida a Cristo? ¿Una semana? ¿Unas semanas o unos meses? ¿O ya algunos años? Ya está allí. ¿Sí? Si ya nacieron de nuevo, como estoy seguro que sí, ya está allí en el corazón. Así es que por favor, dejen de lamentarse. Ya no se lamenten. Dejen de lamentar lo que ustedes vivieron antes. Y en vez de lamentarse, arrójense por completo en los brazos de Él al proyecto que Dios tiene preparado para sus vidas. Hay un proyecto, esto no ha cambiado. Dejen que Él trabaje en el corazón. Y si ven que todavía no ha hecho lo que se supone que tendría que haber hecho, entonces nada más díganle a Dios esto: Dios, yo necesito que limpies esto. Necesito que limpies por completo mi corazón de esto que está mal, o de todas las cosas que yo empiezo a ver y a entender que están mal. Necesito que la limpies. Y en base a ese trabajo, Dios continuará trabajando en nuestra vida. Cuando ustedes hacen esto, que me preguntaban ustedes, algo ocurre. Cuando yo entrego por completo mi voluntad a Dios, algo ocurre naturalmente. Escuchen, hablar de Cristo empieza a convertirse en el objetivo principal de mi vida. Pero esto viene sin forzarlo. Cuando yo le entrego todo, cuando mi comunión con Él es la correcta, esto fluye naturalmente. Yo no tengo que forzarlo. ¿Sí? Y esto es muy importante. ¿Quieren disfrutar sus vidas y quieren disfrutar su relación con Dios? Entonces háblenle de Cristo a todos los que puedan, a todos. Cuéntenle a todos los que puedan lo que Dios está haciendo en sus corazones. ¿Oyeron? Las personas, algunas van a escuchar, no todas van a reaccionar, no todas van a decir, Roger, wow, o sea, qué increíble esto que me estás contando, dime cómo sucedió ese milagro, ¿no? No todos van a reaccionar así, mucha gente nos va a cuestionar, nos va a preguntar, pero ustedes ya están viendo una respuesta en sus vidas y eso no es cuestionable. Manténganse en el milagro, recuerden, no lo compliquen, manténganse en el milagro y poco a poco la palabra de Dios, para los que preguntan, Dios irá trayendo las respuestas a las preguntas que las personas van a ir haciendo. Dios, la palabra de Dios irá trayendo a sus vidas las enseñanzas sobre las cosas que en determinado momento alguien les vaya a preguntar. Yo tengo 22 años de estar escuchando respuestas, porque no las sé todas y todavía estoy lejos de saberlas. Pero no he dejado de escuchar respuestas. Cuando la respuesta venga, apropienla. Háganla parte de sus vidas, háganla suya. ¿Para qué? Excelente, para ganar un argumento. No, no es cierto.
Cuando vengan las respuestas, apropienlas, pero no para ganar un argumento, sino para llevar a los pies de Cristo un alma. El alma de una persona por la que Cristo pagó, al igual que lo hizo por nosotros. ¿Oyeron? Ok, gracias a Dios nos dio tiempo de terminar justo a tiempo. Vamos a quedar aquí, les repito y les confirmo, la próxima semana abandonamos este capítulo, terminamos, ya nos quedan solo unos versos y ya de hoy en 15 comenzaríamos con el capítulo 10, si Dios lo permite. Así es que vamos a dar gracias para terminar la reunión. Sí, vamos a orar. Padre, qué maravillosa aventura está por concluir. Han sido tantas, tan diversas las enseñanzas, las verdades que hemos escuchado, y ha sido maravilloso recorrer allí cerca, detrás de este muchacho, su experiencia, todo lo que tú hiciste en un espacio tan corto, en una experiencia tan corta, a través de la cual intentaste hacernos ver más. A veces, en medio de todas las cosas que vivimos, nos es difícil levantar nuestros ojos, abrir nuestros ojos, que nuestro corazón esté sensible, dispuesto, atento y mucho menos solícito a dar testimonio, a hablar de ti, a presentar delante de las personas de la forma correcta toda esta realidad que tú has desarrollado en cada uno de nosotros. Nos perdemos en la multitud de las cosas cotidianas, olvidamos el propósito y el verdadero objetivo, así como este muchacho, tú lo llevaste hasta este grupo de hombres llamados los fariseos. Es exactamente lo que andas buscando hacer con nosotros, presentarnos delante de este auditorio de la vida, para que demos testimonio de cómo tú abriste nuestros ojos, nos sacaste de esa ceguera en la que vivíamos, y hoy, después de algunos meses o años, continuamos viendo, es más, vemos aún más. Ha sido maravillosa esta invitación, como decíamos, si ya hemos nacido de nuevo. Si tú ya estás en el corazón, la invitación entonces es a compartir lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Pero nosotros no somos capaces. Pero por otro lado, tú prometiste quitar de nuestro corazón todos los estorbos, todos los obstáculos, y hacer que tu realidad se desborde de nuestra vida de tal forma que ya no podamos mantener cerrada nuestra boca y tengamos que hablar, confesar y contar delante de las personas todas tus maravillas. Haz esto una realidad en cada uno de nosotros, por favor. Te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.